Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos de Cristo el Señor. Es una alegría y una bendición a la vez de poder estar nuevamente compartiendo la palabra y estar de vuelta a la iglesia. Doy gracias a Dios por esta bendición de poder estar aquí nuevamente. A ratos pensé que no iba a estar, otros ratos pensaba que se venía el mundo abajo. Los que saben que estoy un poquito complicado de salud, pero gracias a Dios Él es el que a uno lo sostiene y le permite, a pesar de las circunstancias, estar en pie. Adentrémonos a lo que nos convoca, que es exponer la palabra del Señor. Y estamos en esta serie que se llama Soy Miembro. Y quiero pedirles que podamos ver un video, que mi hermano ahí nos va a ayudar. Le pido al hermano Daniel si puede apagar la luz. Pónganle atención. Soy miembro de la iglesia y buscaré ser una fuente de unidad en la iglesia. Reconozco que no hay un pastor, staff o miembro perfecto. Yo tampoco soy perfecta. Soy miembro de la iglesia. No permitiré que mi iglesia gire en torno a mis preferencias y deseos. Yo estoy en la iglesia para servir a Cristo y a las demás. Soy miembro de mi iglesia. Oraré por mi pastor cada día. Su trabajo nunca acaba y sus días están llenos de constante demanda de su tiempo. Mi pastor no puede servir a nuestra iglesia con sus propias fuerzas. Oraré para que el poder de Dios esté sobre él y su familia cada día. Soy miembro de la iglesia. No se trata de ser un miembro de una organización cívica o un club social. Es el tipo de membresía que se nos dio en 1 Corintios 12. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de él. Recordaré que si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, todos nos basaremos en él. Soy miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Mi familia y yo pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de esta iglesia, pues Él dio su vida. Esta membresía es un regalo para mí. Le pediré a Dios nunca tomarla a la ligera, sino verla como un verdadero regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo más grande que cualquier individuo o miembro. Soy miembro de la iglesia. Y por eso que esta serie, que comenzó el domingo anterior, se llama un poquito de la misma manera, Soy miembro. Porque queremos conversar respecto de este tema. Queremos reflexionar en torno a lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo. Y no voy a profundizar en lo que ya nuestro hermano Alberto nos explicó respecto de ser miembros de la iglesia de Cristo. Y tenemos que ir viendo algunos aspectos para ir desenredando un poco esta madeja, para ir sacando algunas ideas, conceptos que a lo mejor pueden estar errados, y que sea la Escritura la que nos hable, nos enseñe y nos haga podar y depurar aquellas cosas que no corresponden a el concepto de membresía que la Biblia nos entrega. Al creer en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador, soy inserto en la familia de Dios, inmediatamente. Soy inserto en el cuerpo de Cristo. Espiritualmente soy miembro de la iglesia de Cristo. El Señor Jesús tiene esparcidos por casi todo el mundo a aquellos que le pertenecen.
Esto es conocido como la Iglesia Universal. Así como ahora nosotros estamos reunidos aquí en este horario, hay distintas iglesias, de las verdaderas iglesias, que se están reuniendo también a adorar y a escuchar la palabra del Señor. Somos parte de esa iglesia. Esta iglesia local es parte de la Iglesia Universal. Sin embargo, en cada lugar del mundo donde se encuentra un grupo de creyentes, los cuales se reúnen para adorar, amar, para instruirse, capacitar y servir, está la iglesia, pero en su forma local. Somos parte de la Iglesia Universal, somos parte de la Iglesia Mundial. De hecho, la Iglesia Presbiteriana pertenece a unas asociaciones, al Concilio Mundial de Iglesias, a IPRA, la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Latinoamérica, etc., que en alguna medida muestran que tenemos un sentido de pertenencia mayor que de lo local. Es interesante que nuestro presbiterio, nuestro lema es: somos más que una iglesia local, porque tenemos un sentido de pertenencia. Sin embargo, no solo somos parte de la Iglesia Universal Mundial, a su vez Dios nos hace parte de una iglesia local. Cristo el Señor es una iglesia local, donde está compuesta de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y que están comprometidos con el reino de Dios en esta iglesia local. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día, ¿estoy bien, cierto? Soy miembro de una comunidad local. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque hay muchas preguntas que conversábamos en la mañana en la escuela dominical. Hay hermanos que dicen: yo creo en Dios, pero ¿para qué me voy a ser miembro de una iglesia? Muéstrame con la Biblia en qué lugar dice que me tengo que hacer miembro de la iglesia. ¿Para qué, si yo tengo mi relación directa con Dios, yo leo la Biblia, yo oro, y bueno, no doy el diezmo, pero ayudo a los pobres? Ayudo a la UNICEF, a World Vision, que son entidades con un poco de orientación cristiana. No tengo la necesidad de estar en una comunidad. No tengo la necesidad de ser miembro. U otras personas tienen esta idea: no, yo solo me congrego. Yo voy, oro, canto, escucho la palabra, pero no asumo un compromiso con esta iglesia, con esta familia, con este cuerpo local. Eso es producto, si ustedes se dan cuenta, es producto precisamente de la sociedad en la cual estamos inmersos, que cada día más nos llaman a que no hay que comprometerse. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Para qué tanto compromiso? Y eso parte desde la familia, del matrimonio, hacia adelante. Ya no nos comprometemos ni con nuestros matrimonios, no nos comprometemos con nuestra familia, ya no nos comprometemos con nuestro trabajo. Total, si me echan, busco otro lugar. No me comprometo como antes. No sé si se recuerdan que si yo trabajaba en una empresa, yo llevaba con orgullo la camisa, ¿no es cierto? Algo que me identificara con ella, y la defendía hasta la muerte. Todo eso se está perdiendo constantemente. La idea del compromiso constantemente, de la responsabilidad, constantemente se está perdiendo. Y como cristianos también estamos perdiendo esta idea de el hacerme responsable, el comprometerme, más allá de una mera asistencia a un culto. Cuando usted y yo solo participamos, solo como asistentes, en especial para aquellos que son de años, no hablemos de las personas que están recién conociendo a Cristo, sino que los que están de años, es porque hay algún problema espiritual profundo en su corazón. Puede que le hayan hecho daño, puede que lo hayan perturbado, puede que le hayan
que haya ocurrido algo dentro de la comunidad. Y eso nos puede llevar a lo mejor a tomar decisiones de dejar de estar comprometidos y hasta aquí nomás llegamos. Sin embargo, la Escritura nos muestra en toda la Biblia, la palabra de Dios nos muestra en toda la Biblia, de que tenemos que ser miembros comprometidos con el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser parte de una comunidad local? ¿Será que ser parte de una comunidad cristiana local es lo mismo que pertenecer a cualquier otra sociedad? ¿A cualquier otra comunidad? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que es lo mismo pertenecer al club deportivo y social, no voy a decir el mejor de Chile para que no se imaginen? ¿Será lo mismo eso que ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Será lo mismo ser miembro de la junta de vecinos o del taller tanto, de la comunidad tanto? ¿Será lo mismo? Creo que la Escritura nos enseña que es algo distinto, diferente, más profundo, más trascendente y más sublime. Dios estableció otras formas de hacer y ser iglesia fuera de la iglesia local. Es interesante, ustedes no sé si han percibido la cantidad de movimientos que se han generado en torno a la iglesia. ¿Han percatado de eso? La iglesia no está haciendo lo que le corresponde, por lo tanto se generan movimientos. Tenemos MOU, por ejemplo, entre los jóvenes, que es lo más conocido. Tenemos GBU, tenemos Vida Cruzada Estudiantil, tenemos, y podríamos seguir nombrando, World Vision, salió al alero de ello. Son muchas cosas que hay alrededor, porque la iglesia no está haciendo su trabajo integral. Hubo un tiempo que la iglesia se volvió postre. Nosotros los de adentro somos los buenos y todos los que están afuera son los malos. No vayas para allá porque te puedes contaminar. La Escritura nos enseña que a partir de una membresía local yo tengo que ser parte de la sociedad y bendecirla. Por lo tanto, el texto de Hechos 2 nos sitúa en lo que es la vida cristiana comunitaria. El autor, que es Lucas, que es interesante que él escribe el libro, el Evangelio de Lucas, y escribe el libro de Hechos, y que no lo podemos separar. Cuando usted lea Lucas, lea Hechos seguido. Si lee Hechos, lea Lucas, para que pueda entender el contexto en toda su inmensidad. Y él escribió este libro entre los años 60 y 70 después de Cristo, en el cual el mundo era dominado por el imperio romano, que ustedes ya saben todo lo que ocurría, no vamos a entrar en esos detalles. Para algunos como Harrison, dice que Hechos es el puente entre los evangelios y las epístolas, o las cartas. Es lo que nos permite entender las cartas, es lo que nos permite entender los evangelios. Es el puente conector entre ambos. ¿Y qué es lo que pretendía Lucas con la escritura de estos dos libros, que al final es uno? Es enseñar, informar, enseñar a un alto dignatario romano, como es Teófilo, los orígenes de la iglesia y cómo ésta subsistía a pesar de las circunstancias adversas que tenía en su momento. ¿Por qué? Porque había mucha información. Hace poco veía ahí en las noticias de que encontraron una nueva Biblia desde hace bastantes siglos, y que esa Biblia echaría por tierra todo lo que nosotros tenemos. Es constante, por lo menos un par de veces en el año aparece que salió el papiro tanto, que apareció tal y tal y tal y tal, y todos se centran en eso y hacen películas y listo, y toda la gente queda, no, pero viste, la película dice todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Sin embargo, es poco lo que dicen cuando aparecen arqueológicamente
datos, información que corrobora lo que la Escritura, lo que nosotros tenemos hoy como palabra viva y de verdad. Por lo tanto, ya en esos tiempos estaba ocurriendo todo esto que habían ideas medias extrañas en torno como qué es lo que era Jesús, quién era Jesús, si era hijo de Dios, si no era hijo de Dios, y cómo era esta comunidad. Unos decían que tenían ciertas prácticas, otros decían no, que esas prácticas no correspondían porque eran de otro grupo, y se empezaba a hablar y a especular. ¿Se ha dado cuenta cómo la especulación puede cambiar la verdad de un hecho? Por ahí dice que hay un dicho que dice mientras, ¿ah? Algo queda. O se transforma en verdad. ¿Ah? Lo transforman en verdad. Lo que es mentira, por tanto repetirlo, se transforma en verdad para las personas. Por lo tanto, Lucas tenía esta idea de poder aclarar a Teófilo cuáles eran los orígenes de la iglesia y cómo ésta subsistía. Y les quiero invitar a que vayamos nadando en el libro de Hechos, capítulo 2, entre el 1 y el 2. Si ustedes se recuerdan, el Evangelio nos muestra que está la despedida del Señor Jesucristo. Capítulo 1 nos dice que ya Él ascendió y les dice esperen que va a venir sobre ustedes toda esta idea del Pentecostés. Luego se elige a Matías, ¿cierto?, para reemplazar el lugar que dejó Judas dentro de los apóstoles. Y en el capítulo 2 nos habla de que el Espíritu Santo desciende en esta fiesta de Pentecostés. Y para los que ya han leído, se recordarán de que aquí hubo un hecho portentoso, de que los discípulos estaban en el lugar y de repente empiezan a hablar no vamos a decirlo en otras lenguas para que no nos quedemos con una idea un poco trastocada. Empezaron a hablar en otros idiomas y dialectos, lo cual permitió que toda la gente que andaba en ese sector, porque era un lugar comercial, cosmopolita, empezaran a entender un mensaje que estaba en el idioma, su idioma materno. Es complejo y extraño eso. ¿Usted ha andado por el centro? ¿Se ha dado cuenta que después de las 6, 7 de la tarde se coloca una cantidad de personajes en el Paseo Humada, y para qué decir la Plaza de Armas, y de Puente para allá abajo? Son realidades, son mundos y son culturas distintas. Y cada uno con su onda. Unos con megáfonos, otros con parlantes, otros bailando, otros cantando. Cada uno con su, digámoslo como dicen los jóvenes, con su bola. El otro día tuve la oportunidad de pasar por ahí donde está donde se junta todo Chile a ver los partidos, la pantalla grande, y hay un grupo que se coloca a tocar cumbias y todo música tropical. Y por lo menos deben haber habido unas 50 parejas bailando. Y era súper entretenida, porque el que quería bailar y sacaba a quien quiera y no había ningún drama y todos bailando. ¿Y qué es lo que pasa? Uno va pasando y escucha bulla, siente algarabía, ¿y qué es lo que hace? En mi caso, voy a ver qué es lo que pasa. Y se da cuenta que está ocurriendo eso. Interesante. ¿Qué es lo que ocurrió en este momento? Fue eso. Empezaron a predicar el mensaje de Cristo en distintas lenguas y en distintos dialectos, con un poder tal, con una voz de tal manera, que todos aquellos creían que, todos aquellos empezaron a ver que algo estaba ocurriendo. Es más, algunos creían que ellos estaban borrachos, ¿cierto? Es típico que un curado de oso empieza a hablar más fuerte y empieza a hacer un show, ¿cierto? Ellos creían que estaban borrachos. Sin embargo, no sabían de que lo que estaba ocurriendo ahí era que el Espíritu Santo estaba manifestándose y que estaba presentando el mensaje en su idioma. Hechos 2 nos muestra esto. Y aquí se levanta nuestro querido hermano Pedro. Pedro
no se venía con cuestiones raras. A ver, ¿qué me está diciendo que soy curado? ¿Ah? ¿Se imaginan ahí? Pedro no era suave, no era tranquilo, no era alguien docto, él era ahí de... Era un pescador. Los pescadores no son tranquilos, los pescadores son de mar. Y él quiso en su manera defender, pero a su vez explicar y enseñar qué es lo que estaba ocurriendo. Y se manda un discurso que yo creo que nos hace falta tener ese tipo de discurso o predicación de un poder tremendo, usado absolutamente por el poder del Espíritu Santo del Señor. Y él aclara toda la película: ahí no estamos borrachos. Lo que está ocurriendo es esto, esto y esto. Y dentro de todo lo que explica, les entrega el mensaje de salvación. Y es tal lo que produce el mensaje que dice que se compungieron de corazón, que les atravesó el mensaje el corazón. En más de alguna oportunidad lo hemos visto, porque el libro de Hechos ya lo estudiamos, que esta es como una idea de piercing. Les perforó el corazón a tal grado que preguntan qué tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es lo que ocurre? El texto nos dice, capítulo 2, en el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántos? 3.000 personas. Es interesante porque hay muchos que dicen que la iglesia empezó ahí, en Pentecostés, y se salta de este texto que dice: se unieron a la iglesia 3.000, porque ya existían dentro de la iglesia de Cristo 120, y dicen que en el segundo siglo, entre el pasar del primero y segundo siglo, ya habían 20.000 cristianos dando vuelta. Era algo que crecía de una manera que nosotros no lo podemos dimensionar. 3.000 personas, que no hace diferencia entre hombres y mujeres, sino que son 3.000 personas que recibieron el mensaje, que fueron convertidas por el poder del Espíritu y que fueron bautizadas. Y esto es interesante, hermano. Tú crees, eres bautizado, y en el hecho de bautizar eres recibido como miembro. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros no tenemos esa práctica. Nosotros tenemos la práctica: crees, pasa un año en catecúmeno o 2 nuevos miembros, y después vemos si te recibimos y te bautizamos. Es interesante lo que el texto nos dice. El que creyó fue bautizado, y después se le va nutriendo y enseñando todas las doctrinas que son necesarias para su desarrollo. ¿Se da cuenta cómo todas estas personas, estas 3.000, se unen a la iglesia? ¿Y qué es lo que significa unirse? ¿Qué es lo que significa ser miembro de esta iglesia? Porque pasaron a ser miembros de la iglesia universal, pero también pasaron a ser miembros de la iglesia local. Y empezaron a vivir y a tener las prácticas comunitarias de esa iglesia local. Por lo tanto, usted y yo somos miembros de una comunidad local, en primer lugar, para desarrollar una espiritualidad integral. En la mañana lo veíamos en la escuela dominical, dentro de las preguntas que teníamos. ¿Para qué existe la comunidad local? Si no es igual a un club social. ¿Para qué existe esta idea de que usted y yo vengamos aquí el domingo a la iglesia? Hermanos, hay hasta incluso un concepto, una idea de que yo pago el servicio. ¿Ustedes sabían que están empezando a salir iglesias
donde los hermanos no van a un lugar, sino que transmiten por internet el culto y usted lo ve cómodamente en su casa, y que sacan la red compra, podríamos decir, la tarjeta, y entregan su aporte. ¿Será que ahí hay iglesia? No. ¿Será que ahí hay comunión? No. Por internet yo no le puedo dar un abrazo, solamente le puedo decir la bendición. Me gusta. Por internet, ni siquiera por internet nos podemos enojar. Ni siquiera por internet podemos tener esto que es de la esencia de una vida en comunidad. Eso es parte de la vida comunitaria. Por lo tanto, cuando usted es miembro de la Iglesia Universal, espiritualmente, a través de la fe en Cristo, usted tiene que pasar a ser miembro de una iglesia local. Usted tiene que desarrollarse espiritualmente e integralmente en una iglesia local. No es picando aquí, picando allá. Usted tiene que estar en un lugar, al lugar que el Señor lo envíe. ¿Estamos claros? Porque es el Señor el que lo llama a su iglesia, a ser parte de su familia, y es el Señor el que también le dice, es aquí donde tú tienes que estar, para servir, para amar, para trabajar, para extender el reino de Dios. A veces, como bien decía en el video, nosotros vamos a un lugar donde queremos que se haga lo que a mí me parece que es la iglesia, donde me adoctrinaron desde chico que esta es la forma de ser iglesia, y de hacer y de vivir la iglesia local. Y si producto de ello no lo hacen, yo me voy, o no participo, o no me comprometo más allá de lo necesario. Porque muchas veces el no hacerse miembro, el no comprometerse en una iglesia local, le da a la persona la libertad como para de afuera ser más crítico que los que son miembros, y tienen la oportunidad de ser críticos también. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da el versículo 42? Dice que esta iglesia de 3.000 miembros, 3.120 miembros que se estaba formando ahí, en el versículo 42 dice que todos ellos se mantenían firmes ¿en qué? En la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos. No unos pocos o unos más, sino que todos. ¿Se imaginan ustedes la problemática que se dio estructuralmente, que se hayan insertado, unido 3.000 personas a una entidad de 120? Pongámonos nosotros el ejemplo. Más o menos nosotros somos entre 120 personas. Me refiero a... porque nunca estamos todos, ¿se han dado cuenta? Está constantemente lleno, pero siempre faltan 15 o 20 personas que al otro domingo vienen y el otro domingo salió. Pero básicamente aquí hay 75 personas, ¿cierto? Cómodamente sentadas. Pero sacamos la cuenta que somos como 100. ¿Se imaginan que de repente, por el amor, la misericordia del Señor y nuestra predicación y nuestro trabajo, nos llegaron 3.000 personas? ¿Se recuerdan Navidad? Que estábamos medio... Oye, ¿qué pasa? Así como, ¿qué onda? La gente está quedando allá afuera y estábamos contentos. Pero no eran 3.000. ¿Se imaginan lo que ocurriría? El desorden que se nos produciría. Aquí es donde empezamos a entender Hechos capítulo 6, cuando las viudas empiezan a reclamar que estaban siendo desatendidas. Cuando la iglesia crece, empieza a traer crisis. Pero esa crisis nosotros tenemos que aprender a enfrentarlas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Hoy estamos en crisis, somos más de 3.000 personas, ya nos damos abasto, vamos a nombrar un equipo que se haga cargo de este asunto. Se soluciona y se termina
con el problema. Soy miembro de una iglesia local para desarrollar una espiritualidad integral, en primer lugar con Dios y con los otros. Hermanos, no existe bíblicamente la idea de que usted y yo podamos adorar a Dios y vivir una intimidad con Dios fuera de la iglesia. Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Un cuerpo sin la cabeza no existe. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, yo desarrollo mi espiritualidad en forma integral, en primer lugar con Dios, mi relación con Dios, pero esta relación con Dios yo la llevo a la práctica, la aplico en mi comunidad. Es un absurdo tener una relación con Dios y no desarrollar los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que el Señor nos da para poder aplicarlas en una comunidad local. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Estábamos analizando un poco con algunos pastores. Está ocurriendo un transvasije en diversas iglesias, especialmente las presbiterianas. Están viniendo muchos de las iglesias pentecostales o carismáticas. Lo que, claro, trae crecimiento a la iglesia local. Pero eso no significa que el reino se ha extendido. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas salió de una iglesia donde no tenían, la gran mayoría, donde no tenían predicación de la palabra, donde había manipulación de la conciencia, donde había el tema de la prosperidad muy fuerte, etc. Y empezaron a encontrarse con que la Escritura no decía eso y decidieron salirse. Como por ejemplo, para los que vieron el Facebook que coloqué, la iglesia presbiteriana de Puerto Rico se apartó de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que lo que estaba pasando en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos no es bíblico. Por lo tanto, toman una decisión y dicen, ahora vamos a trabajar en forma independiente. Hay algunos que dicen, esas son formas de crecimiento, pero la forma de crecimiento natural que la Escritura nos da es predicar el Evangelio. Se agregan, crecemos todos juntos. Eso es lo interesante de una vida comunitaria. Crecemos todos espiritualmente. Por eso que usted cree en Dios, muéstrelo con su hermano. Usted cree en Dios, muéstrelo a través del amor a sus hermanos. Soy miembro de una comunidad local para aprender a valorar la necesidad del otro. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Qué bello, qué hermoso este sentido comunitario. Usted y yo somos miembros de una iglesia local, de una comunidad local, para aprender a valorar la necesidad del otro. Aquí hay como dos aspectos. Para ver que alguien tiene una necesidad y yo ser parte de la suplencia de ello, y para ver y reconocer que yo necesito de otro también. Porque a veces tenemos la tendencia de solo ver la necesidad del otro y no vemos ni abrimos nuestras necesidades propias hacia la comunidad. Usted es miembro de una iglesia local para aprender a valorar al otro y la necesidad que usted tiene del otro y la necesidad que ese otro tiene de usted. En pocas palabras, yo a ustedes los necesito. ¿De verdad? Cada uno de nosotros nos necesitamos. Y no es una frase cliché. Yo necesito que ustedes oren por mí. La Cata necesita que oremos por ella. La Javi necesita que oremos por ella.
Pero no tan solo que oremos, sino que nos reamos juntos también. Que podamos compartir y poder tener esta intimidad de la comida, de la cena, un café, un asadito. Rico, ¿no? Eso permite que podamos crecer. Y es ahí donde vemos la necesidad del otro. Por eso la importancia de este mini retiro. Donde no solamente vamos a ver qué es lo que vamos a hacer durante el año, sino que nos va a permitir conversar. Por eso la importancia de las vigilias, hermano. Por eso la importancia de los almuerzos. Porque ahí son las instancias donde podemos conversar y conocernos un poco más y ver de que el hermano que está a mi lado, que está atrás, tiene una necesidad profunda de que yo me haga cargo de él. Eso es responsabilidad. Eso es compromiso. Eso es ser miembro. ¿Se ha dado cuenta que hasta el momento no le he dicho de diezmo ni de nada? Sino que de lo que es la esencia de ser miembro del cuerpo de Cristo en una comunidad local. Y por último, soy miembro de una comunidad local para desarrollar una espiritualidad integral junto a los demás, para aprender a valorar la necesidad del otro y para extender la comunidad de Dios a otros. ¿Qué dice? Que la Escritura nos dice que ellos tenían el favor del pueblo. Hay una pregunta que me nace de esto. A lo mejor usted también. ¿Tenemos el favor de Peñalolén nosotros? ¿Qué dirán nuestros vecinos de nosotros? ¿El pueblo evangélico tiene el favor del país? Creo que cada día menos. Antes era distinto. Nos decían los locos, ¿cierto? Los canutos y tales, pero era algo distinto. Hoy cada día menos. Cada día somos menos confiables. ¿Sabe lo que busca la gente? De verdad, busca a alguien en quien confiar. ¿Usted y yo somos confiables? ¿O somos buenos para hablar de Cristo y de que hay que arrepentirse y de que hay que cambiar y de que hay que dar luz a las naciones y que hay que ir? Pero usted y yo somos confiables. Es fácil romper las confianzas. Es muy fácil. Pero volver a armarlas es muy difícil. Por eso es que tenemos que pensar si Cristo el Señor está teniendo el favor de los demás. Y mire, todo esto que ocurre, el desarrollo espiritual integral, el tener esta vida comunitaria de desprendimiento, donde no quiere decir que usted tenga que vender su casa, no es, hermana Tony, venda su casa, hermano, venda su casa y traiga toda la plata aquí y la vamos a repartir. No se trata de eso. El Señor no es irresponsable en querer dejarlos sin casa. Lo que ellos veían era las necesidades, y producto de las necesidades, ¿quién tenía propiedades? Quien tenía propiedades, más de una, las vendía y las ponía al servicio de aquellos que lo necesitaban. Cuando usted y yo desarrolla esto y aprende a valorar la necesidad del otro, puede extender esta comunidad de Dios en el sector, en lo local, en Peñalolén, como en cualquier otro lugar. Por el buen testimonio y por el compartir el Evangelio, tal cual como en el versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo. Era tal la pasión, era tal lo que los movía, que no solo estaban en el templo porque eran judíos, sino que también estaban en las casas y compartían el Evangelio en las casas, o sea, en su reducto, en su intimidad. Y dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y qué dice la última parte de este versículo? Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, amigos, hay una necesidad profunda de allá afuera de conocer a Cristo. Hay una necesidad profunda de Dios en el alma de las personas. Las personas no rechazan a Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Las personas rechazan
a las comunidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una reflexión en torno a eso. ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Las personas quieren ser parte de esta comunidad? ¿Queremos ser parte de Cristo el Señor? Amén. Quiero ser parte de Cristo el Señor. En la mañana conversaba con los hermanos de la escuela y con esto termino. ¿Se recuerdan de la hermana Teresita? Algunos. Una hermana que llegó de Temuco, que vio el simple cartel que está allá afuera, Iglesia Cristo el Señor. Por circunstancias de la vida tuvo que volverse a su tierra Temuco. Muy triste, muy dolida. ¿Y sabe cuál era una de sus tristezas? ¿Sabe cuál era una de sus tristezas? Yo no sé si usted lo puede dimensionar. Que no se iba a poder seguir congregando.